Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy queremos darles la bienvenida para esta charla realizada en alianza con Green México, el World Resource Institute México, y tenemos aquí la participación del doctor Andrés Flores con nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Mi nombre es Elsa Yáñez y soy actual presidenta de IMEI BOMA México. Y me gustaría tomar unos minutos de su tiempo para presentarles nuevamente lo que es la asociación para aquellos que nos visitan por primera vez. La Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable, AC, es una asociación sin fines de lucro que este año está cumpliendo 30 años de existencia, dentro de las cuales nosotros iniciamos como IMEI para integrar el conocimiento, la innovación y la tecnología a través de membresías, talleres y webinars, un diplomado que está próximo a iniciar a principios de julio, que lleva más de 25 años proyectando la vanguardia de lo que son los edificios inteligentes y ahora también sustentables. Y nosotros desde hace más de 25 años también hacemos un premio para resaltar lo que son los edificios de más vanguardia también en México, el premio IMEI BOMA. Por el otro lado, a partir del 2013, nosotros somos el capítulo de México de BOMA, que es The Building Owners and Managers Association, que es una institución a nivel mundial con sede en Estados Unidos, en donde se promueven las mejores prácticas para el desarrollo inmobiliario a través de capacitaciones, y en México nosotros contamos con estándares de medición BOMA para oficinas, con las certificaciones para edificios como pueden ser BOMA 360 y BOMA BEST. Asimismo, el premio IMEI BOMA, la categoría que pertenezca al edificio que sea ganador, tiene derecho a participar en los TOBY Awards, que son The Outstanding Building of the Year, y es una celebración que se da cada año y premia lo mejor de los edificios a nivel mundial. Nuestros asociados en el 2021 siguen contando con una amplia gama, desde los fabricantes hasta los usuarios finales. Nosotros traemos aquí a la cadena de valor de la industria inmobiliaria y creemos que esta riqueza y esta diversidad nos ayuda a aportar mucho conocimiento y experiencias entre los diversos asociados. Por otra parte, las alianzas estratégicas que nosotros tenemos incluyen a las asociaciones de la industria de las instalaciones para las ciudades, la infraestructura y las edificaciones. Y como pueden ver ustedes ahí, somos más de 10 organizaciones que estamos en constante comunicación para tratar asuntos pertinentes de la realidad que estamos enfrentando en México. Asimismo, tenemos alianzas con otras asociaciones como las de AMEFIBRA, AMPIP, el ICEI, y el día de hoy estamos con el World Resource Institute México. Quiero llamar su atención para 5 tendencias que son las principales tendencias que nosotros como IMEI BOMA estamos aportando para la comunidad con respecto a aquellas que están redefiniendo el sector inmobiliario y las tecnologías asociadas a ellas. Y me permito enumerarlas brevemente. Nosotros pensamos que la número 1 es redefinir el propósito de las edificaciones. En este regreso a la nueva realidad que nosotros tenemos, ¿cuál es ese propósito que persiguen los inquilinos y los nuevos dueños de las edificaciones para atraer a más personas? Importantísimo también en ellos la calidad ambiental interior. Esto es algo que nunca será igual. Creo que a través de lo que estamos viviendo nosotros nos hemos demostrado que la calidad importantísima tanto del ambiente como de la iluminación y del ruido y el confort térmico que nunca se van a volver a tomar en un segundo plano. La tercera, y que une a las 4 tendencias alrededor de ella, sería la inteligencia artificial, en donde estamos viendo una creciente adopción y mucho más acelerada de lo que serían todas las tecnologías que nos ayudan a estar de forma virtual, dados los retos que hemos enfrentado en estos últimos meses. La parte del wellness, lo que sería el bienestar, nunca va a tomar tanta relevancia como ahora, y les ponemos de antemano la idea de que los espacios tienen que incluir aspectos del bienestar, desde la ergonomía hasta las situaciones de espacios y horarios específicos para que el ser humano pueda renovarse, inclusive en los espacios de trabajo.
Y la quinta y última tendencia es la ESG o ASG en español, la parte ambiental, social y de gobernanza. Creemos que todos estos retos que estamos viendo el día de hoy, estos desafíos, tienen una respuesta en estas tres siglas. Nunca antes vamos a ver cómo se va a ver esta creciente ola de renovación de edificios con un aspecto más hacia la calidad y hacia el menor impacto ambiental que se tenga, porque lo requerimos como humanidad, pero también ustedes van a entender que tiene beneficios financieros importantes. Es así como nosotros estamos aportando para la industria de la edificación en México y en América Latina. Les agradecemos muchísimo su asistencia y deseo que disfruten la charla. Les dejo los contactos de Ale Villarroel, nuestra directora ejecutiva, y de Arlette Novoa, nuestra coordinadora de operaciones, para cualquier duda, comentario o si se quieren sumar a nuestra asociación. Y ahora voy a dejar de compartir para presentarles al doctor Andrés Flores. Me da muchísimo gusto que nos acompañe y voy a leer brevemente su semblanza profesional. El doctor Andrés Flores Montalvo es director de Cambio Climático y Energía en el World Resource Institute México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, eficiencia energética, energía limpia y economía circular. Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además director general adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, y coordinador de proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Andrés es economista, graduado con honores de la Facultad de Economía de la UNAM, cuenta con una maestría en Economía del ITESUM, maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres y doctorado PhD de Energía y Medio Ambiente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y con la interfase entre energía y medio ambiente. Con estas credenciales los dejo con el doctor Andrés Flores Montalvo. Muchísimas gracias por su participación, doctor, y le dejo la presentación en sus manos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Yáñez, por la presentación y por la amable invitación a platicar hoy con ustedes. Gracias a IMEI, a BOMA, el capítulo de México, por la alianza que hemos tenido ya por algún tiempo y por la colaboración que nos hace estar aquí hoy platicando con ustedes. Yo voy a enfocar mi presentación en dos cosas. La maestra Yáñez hablaba de las 5 tendencias que están marcando el futuro de las edificaciones. Yo quisiera enfocarme en 2 cosas adicionales que no solamente aplican a edificaciones, están muy relacionadas con estas 5 tendencias a nivel global que están marcando en IMEI, pero también aplican a otros sectores del sector privado, a otras esferas del sector privado. Empiezo por contarles un poco de qué somos, de quiénes somos. No está, perdón, avanzando la presentación. Espero que estén viendo ya mi pantalla. De acuerdo. Sí, ya se ve. Ya avanzó más para regresar. Ya les estoy adelantando demasiado. Déjenme ver si puedo corregirlo desde acá. Lo primero es platicarles un poco del Instituto de Recursos Mundiales, WRI. Nosotros le encontramos esta traducción, a lo mejor no es la mejor. El World Resources Institute es una organización de sociedad civil dedicada sobre todo a la investigación. Creo que la mayor fortaleza que tenemos está
en los productos de investigación que tenemos, en un equipo pues ya muy fuerte, más de 1,100 colaboradores. Aquí tenía yo 1,000, pero creo que ya estamos acercándonos a los 1,100 en muchos países en el mundo. Cada vez somos más globales. En México tenemos ya más de 10 años de existir. Estábamos al principio enfocados sobre todo en temas de movilidad, pero a partir de que nos volvimos formalmente una oficina internacional de WRI hace poco más de 5 años, ya tenemos un enfoque mucho más amplio en una agenda que abarca otros temas de ciudades, desarrollo urbano, temas de energía urbana, y también estamos enfocados en otras de las agendas que tiene WRI. Tenemos 7 agendas temáticas que son bosques, agua, alimentos, ciudades, energía, clima y océanos. Y estamos cada vez trabajando más en esas agendas en México. Una disculpa porque no, en las pruebas corría perfecto y ahora está atorada un poco la presentación. Yo quería platicarles un poco la siguiente lámina, déjenme ver qué puedo hacer para que corra, porque tampoco me deja salir. Déjenme, voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si así se mejora. Sí, con paciencia, no hay ningún problema, ¿eh? De acuerdo, ahí vamos. Voy a tratar de terminar unos minutos antes de las 11 para dejar tiempo para preguntas. Espero que ahí lo vean. Estos son algunos ejemplos de nuestras herramientas. Tenemos muchas herramientas a nivel global. Hay una parte del trabajo que hacemos que está enfocado en acercar pues a los actores información, datos y herramientas con las que puedan avanzar en sus agendas hacia la sostenibilidad. Nosotros nos enfocamos sobre todo en temas ambientales, un poco más recientemente también en sociales. Muchas de estas seguramente las conocen, herramientas que están abiertas a que las usen todas las empresas. Algunas de estas, como el Greenhouse Gas Protocol, el GHG, se ha usado mucho para que las empresas puedan desarrollar sus inventarios de emisiones, y otras por ahí están para avanzar en sus agendas de energía limpia y de metas climáticas. Lo primero que quisiera abordar, voy a dividir la presentación en 3 partes. Lo primero es hablar un poco de la emergencia climática global. Seguramente estas son cosas que ya ustedes conocen, pero voy a dar un repaso muy rápido solamente para sentar un poco las bases para la plática de hoy y dar un poco de contexto. Luego voy a hablar de las 2 tendencias que quisiéramos nosotros que también tuvieran en mente. Una que tiene que ver con establecer metas climáticas, metas de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático, y la segunda que tiene que ver con moverse en lo que están haciendo en las edificaciones hacia ya pensar en net zero, ¿no? en el cero neto en energía o en emisiones. Lo primero es hablar de que la evidencia científica es contundente, pues hay ya muy pocos que dudan que está dándose el cambio climático a escala global. Estamos ya por encima de 1 grado centígrado de elevación de la temperatura en promedio respecto a la era preindustrial, y hay una clara asociación de esto con la elevación en las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Si logramos estas metas que se establecieron en el Acuerdo de París hace ya más de 5 años, 2 grados centígrados es la meta que está ahí, y hay una meta más ambiciosa de 1.5 grados centígrados que se ve ya difícil por las tendencias que tenemos globalmente, pues tendríamos algunos eventos que se agravarían, ¿no? Eventos climáticos como el calor extremo, el derretimiento de los polos y de los glaciares, y de elevación del nivel medio del mar, que son de los impactos directos más visibles que tenemos del cambio climático. Con 2 grados centígrados tendríamos una situación mucho peor que con 1.5. Aquí está en la última columna, si fuera que lográramos 2 grados, que también es una aspiración ambiciosa, digamos, conforme a lo que se está viendo ahora, pero tendríamos hasta 2.6 veces mayor calor que lo que tendríamos con 1.5, 10 veces más derretimiento de los océanos, de los polos, perdón, y los glaciares, y hasta 0.6 metros más, 60 centímetros más de elevación del nivel medio del mar. Las evidencias más recientes sobre el calentamiento global pues son alarmantes. La década más cálida de la que se tenga registro es la década pasada, que apenas cerramos
a fines de 2019. 2019 estuvo 0.77 centímetros arriba del promedio de la temperatura de todo el siglo XX. Y ya nos están calentando mucho más rápido que las superficies terrestres, lo cual es alarmante por este tema de la elevación del nivel medio del mar que está ocurriendo de manera muy acelerada y que está ya impactando a muchas poblaciones en todo el mundo. No hemos tenido un mes más frío que el promedio del último siglo desde 1984. Cada mes que tenemos, este junio que pasó, por ejemplo, ha sido el junio más cálido de que se tenga registro, y así estamos con cada mes. Y las concentraciones pues están cada vez más arriba a nivel global. Estamos ya arriba de 416 partes por millón. Hace 4,5 millones de años que el planeta no tenía estas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, y obviamente hace 4,5 millones de años el planeta era muy distinto. Los océanos pues, estaban muchos metros por arriba de lo que están ahora. La humanidad no habitaba todavía, pero era un planeta totalmente diferente, y hacia allá estaremos volviendo si seguimos en esta tendencia. Las emisiones, pues, salvo este último año, que ahorita lo ilustraré en una gráfica, siguen creciendo y crecen mucho conforme pues, la población está creciendo, está también la población saliendo un poco de la pobreza, pasando a la clase media y volviéndose también más urbana. Y con esto, pues las emisiones por la demanda cada vez mayor de bienes, de energía, de servicios, pues están creciendo, mientras no hagamos algo para cambiar la manera en que producimos, en que consumimos y realmente innovemos. Esto pasó el año pasado y está todavía un poco ocurriendo con esto de la pandemia, que detuvo la máquina económica. Bajaron bastante las emisiones, pero es un valle que se logró muy temporalmente. Estamos realmente volviendo muy rápido a la tendencia anterior, que es la que yo ilustraba en la gráfica que se veía por ahí. Y lo que también es importante tener en mente es que lo que hagamos ahora pues va a determinar las posibilidades futuras de resolver el problema. ¿Qué tanto nos movamos de forma más rápida hacia ir en ruta hacia estos 2 grados centígrados que yo mencionaba, que están en el Acuerdo de París como objetivo, o 1.5 grados centígrados, que es el objetivo que están empujando países pues, que son muy vulnerables, que con 2 grados ya verían pues, comprometida incluso su existencia, las islas, por ejemplo, los países insulares, países de economías muy pobres. Habría que movernos hacia eso de forma muy rápida. Y creo que esto de la pandemia, que es una circunstancia que nos pone como planeta y como sociedad en un contexto muy difícil a nivel mundial, no solo en términos de salud, también en términos económicos, pues también se vuelve una oportunidad. Hay muchas inversiones en respuesta a la crisis económica que están buscando estimular la economía, salir más rápido. Y algunas de esas pues son verdes. Ojalá que se empujaran más las inversiones verdes post pandemia, porque con ellas estaríamos yendo en una ruta más compatible hacia 1.5 grados centígrados. No todas las inversiones que se están haciendo en el mundo son de ese tipo. Hay todavía inversiones que tienen que ver con tecnologías pues, que ya van de salida, con combustibles fósiles, con incentivar la minería o algunos sectores más sucios, y esas pues obviamente no nos llevarían en la ruta adecuada de nuestras propuestas, aprovechar este contexto para ir en ese camino. Y esas son las trayectorias que deberíamos estar pensando en seguir. Creo que estamos yendo más cerca de la roja, la que está hasta arriba, como sociedad global, digamos, estamos más yendo hacia 3 grados centígrados todavía que hacia 2 o hacia 1.5 grados centígrados. Aquí está ilustradas las emisiones históricas y la tendencia pues es claramente hacia arriba. Hay 3 estrategias clave si queremos darle respuesta al cambio climático, pero además avanzar como sociedades, porque también tiene muchos beneficios, además de los ambientales. La primera, pues es muy obvia, es cambiar de combustibles fósiles hacia fuentes eléctricas, que tiene que ver con la segunda, que estas fuentes eléctricas estén alimentadas
con electricidad renovable, ¿no? Generada a partir de fuentes limpias. Pero no olvidemos la eficiencia energética, y aquí creo que es muy importante el IMEI, lo que ustedes están haciendo. En eficiencia energética hay un gran potencial, y ahorita voy a ilustrarlo, y es un potencial que se puede aprovechar con medidas que son relativamente de bajo costo. Esto es para acercarnos un poco más a nuestra realidad nacional. Esto es México. Aquí en la flecha azul que está marcando un punto verde al lado derecho de la gráfica, es hacia dónde deberíamos estar yendo de acuerdo a lo que está en la ley. Estos no son cosas que estén en algún programa que hubiera tenido algún gobierno y luego ya continuara. Esto está en la Ley General de Cambio Climático, que la ley está vigente, y es la aspiración que México tiene hacia mediano o largo plazo, hacia el 2050, de reducir sus emisiones a la mitad de donde estaban en 1990. Y la verdad es que estamos yendo más en la trayectoria que está aquí en la línea amarilla, que está muy por encima de esta meta aspiracional. Las emisiones siguen creciendo, cerca de 2% cada año. En el 2030 tenemos una meta, que es la meta que está en el Acuerdo de París que México estableció. Son los puntos que están ahí en 2030, en morado y en azul. Es la meta condicionada y no condicionada de México. Es lo que México dijo que va a hacer. Y de todas maneras, incluso para entonces no estamos yendo en la ruta adecuada. Nosotros tenemos algunos estudios de cómo México podría, todavía, aunque ya el tiempo se está agotando, ir hacia esas metas de mediano o largo plazo, 2030-2050. Este es un estudio que está disponible en nuestra página y donde exploramos pues qué opciones hay. Y muchas de las opciones están en estos tres sectores: en electricidad, en transporte y en industria. Industria incluyendo también al sector de petróleo y gas. Y hemos demostrado con la modelación que hemos hecho que México podría lograr sus metas al 2030 con tecnologías que ya existen y algunos cambios en patrones de producción y consumo. No todo, obviamente, depende del cambio tecnológico. También hay mucho que hacer de nuestro comportamiento como consumidores, y ahí pues los cambios que nos llevan a mayor eficiencia energética pues caen de los dos lados, ¿no? Eso por ilustrar los cambios que están seguramente más en la mente de ustedes. Las inversiones pues son cuantiosas, hay que invertir, obviamente siempre hay que invertir para lograr que estas cosas se den, pero estas inversiones se pagan por sí mismas si incluimos los beneficios, por ejemplo, en mejoras en eficiencia, cobeneficios en salud y algunos otros cobeneficios. Les llamamos cobeneficios porque son beneficios adicionales a los beneficios que tienen a los logros que tienen que ver con la reducción misma de las emisiones. El costo promedio por tonelada reducida para que México cumpla su meta es de $12 por tonelada y el 62% de estas metas tendrían costos negativos, como se ilustra en esta gráfica. Aquí tenemos pues, una serie de acciones y de medidas que son las que nosotros evaluamos con las que se puede cumplir la meta de México. En el eje de las X verán la reducción posible en megatoneladas de CO2 equivalente, y en el eje vertical vemos el costo. Y vemos que buena parte de estas medidas tienen costos negativos porque son acciones que tienen beneficios adicionales a la reducción de emisiones. Son cosas que habría que hacer incluso si no hubiera cambio climático. Este es el paquete de medidas para el 2030, y este es uno de los cobeneficios, de los beneficios sociales más importantes para cualquier tomador de decisiones y para cualquier individuo. Ese es el beneficio en salud. Y vemos que si México lograra cumplir la meta de reducción de emisiones que tiene en su escenario no condicional, el unilateral, lo que México va a hacer sin apoyo externo, al 2030 podrían salvarse cerca de 26,000 vidas, y al 2050 pues arriba de 38,000 vidas. Esto porque asociado a la reducción de emisiones de contaminantes globales, de dióxido de carbono, metano y otros, también hay una reducción en contaminantes locales, en lo que nosotros respiramos a nivel de calle en las ciudades o en los lugares donde vivimos. Y por esa reducción pues, se podría
lograr evitar todas estas muertes en estos plazos que estamos nosotros analizando. Además de pues, todos los beneficios que podríamos lograr en competitividad, en crecimiento económico, creación de empleos, seguridad energética y alimentaria y combate a la pobreza, que son también cuestiones que los tomadores de decisión, los políticos, esta administración en concreto, tienen pues como muy alta prioridad. Ahora, moviéndome un poco a los riesgos que percibe el sector privado, estamos viendo, este es en uno de los últimos reportes del Foro Económico Mundial, que se publicó a principios de 2020, es el reporte para 2019, y aquí es lo que están percibiendo las cabezas, los CEOs de los grandes corporativos. Creo que por aquí está la liga, pero para hacer este estudio se encuesta a cerca de 1,000 funcionarios de muy alto nivel en grandes corporativos globales, y esto es lo que están percibiendo como los grandes riesgos. Esto obviamente se evaluó antes de que llegara la pandemia, habría que ver ahora qué está ocurriendo, pero están poniendo temas climáticos de riesgos que tienen que ver con el clima, pero también de riesgos por las respuestas al cambio climático, porque la tecnología está avanzando muy rápido y algunas de estas empresas pues, se pueden estar quedando atrás. Muchos de estos riesgos, los que están aquí en verde, están hasta el extremo más alto, que son los de mayor probabilidad y mayor impacto. Son las dos cosas que se miden para esta evaluación de los riesgos percibidos, ¿no? En un eje la probabilidad de ocurrencia y en el otro qué tanto impactarían a sus empresas y a sus negocios. Aquí nada más para hacer un zoom, donde estamos viendo con más detalle pues, que los eventos extremos, por ejemplo, el cambio climático futuro y la necesidad de adaptarse, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, todos estos están muy alto, incluso más alto que los ciberataques o las crisis hídricas, por ejemplo, que también están asociadas al cambio climático. Las crisis hídricas no habría que separarlas por completo. La pérdida de biodiversidad, más de 1 millón de especies están en peligro de extinción, y pues pensamos en las especies como algo que está allá en el campo, afuera, en los ecosistemas, pero buena parte de los negocios, de las empresas dependen de la biodiversidad. Buena parte de lo que consumimos los humanos todos los días depende de que exista la biodiversidad y de que se preserve, y pues hay también un riesgo grande. Aquí estamos marcando cuáles son estos grandes riesgos. Ahora pasando ya a estas dos tendencias y propuestas que nosotros quisiéramos traer a la mesa. La primera tiene que ver con establecer metas basadas en ciencia. Muchas empresas, por diferentes razones, están ya pensando en establecer compromisos climáticos, y nosotros tenemos para esto una propuesta, una herramienta que está realmente teniendo mucha aceptación entre el sector privado, que es esta de lo que llamamos en corto SBTs, Science Based Targets, que son metas basadas en ciencia. Y esta es una iniciativa que tenemos en conjunto con otras organizaciones, con CDP, que seguramente algunas de ustedes, de algunas empresas de las suyas conocerán, son quienes hacen la certificación de las empresas para calificarlas para cotizar en bolsa, por ejemplo, o para sus reportes a sus corporativos. Estamos con el UN Global Compact, que es el capítulo de Naciones Unidas que trabaja con el sector privado, y con WWF, son los 4 socios en esta iniciativa, y también colaboramos con Women Business, otra organización que también está muy interesada en que se impulse esta iniciativa. Lo que buscamos con esta plataforma, esta herramienta, es que las metas hagan sentido en el contexto de los acuerdos globales, sabiendo que el planeta estableció en los acuerdos internacionales, es decir, la comunidad internacional, todos los países firmaron que queremos llegar a 2 grados centígrados como máximo, no pasar de ahí, o a 1.5 grados centígrados como gran aspiración. Pues las empresas que quieran estar alineadas a esos grandes objetivos pueden hacerlo a través de esta metodología. Hay mucho detalle en nuestras páginas. Si alguno de ustedes tiene interés,
los podemos contactar con los expertos técnicos, digamos, que conocen bien las hojas de cálculo, las herramientas, los procesos de establecimiento de estas metas, de aprobación, de publicación, para que tengan pues todo el conocimiento si ustedes lo requieren. Esto es un poco resumiendo lo que tratamos de hacer con los SBTs, llevar los acuerdos de París a objetivos a nivel de empresa, ¿no? Hay acuerdos de mitigación para la economía mundial. Mitigación se entiende en el lingo de la comunidad climática como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y pues lo llevamos al nivel de empresa para que hagan sus inventarios, o primero saber qué emiten, ¿no? Dónde están sus fuentes de emisión, y que cubran las fuentes de emisión más relevantes en su cadena de valor, no solamente en la propia operación de la empresa. Hay un marco temporal. Los objetivos del Acuerdo de París están expresados hacia largo plazo, hacia 2030, 2050. Las empresas pues, típicamente piensan un poquito en un plazo más corto. Se puede traducir esta meta a esos plazos y se expresa también no solo en métricas de temperatura, sino en métricas relevantes para el sector o la empresa de la que se trate. Normalmente, pues emisiones, por ejemplo, por unidad de producto que se está mandando al mercado, esa puede ser una métrica, o cuál es la intensidad de energía, de emisiones, perdón, en energía que se consume, cuántos gramos de CO2, por ejemplo, se generan por cada kilowatt hora que consumimos en una empresa. Esas podrían ser las métricas pues, en las que se traduciría para una empresa el establecimiento de una meta de este tipo. Estos son algunos de los números que tenemos en esta iniciativa. Yo les decía que está teniendo muchísima aceptación a nivel global. Hay un gran momentum. Justo ayer, y hoy se hace el anuncio, pero ayer Cemex aprobó su propia meta basada en ciencia. Cemex, una empresa cementera, pues de las más importantes a nivel global, es una empresa mexicana que se une a esta iniciativa. Tenemos ya más de 1,200 compañías, grandes corporativos, algunas de ellas, otras empresas medianas y pequeñas también, hay de todo ahí, pero más de 1,200 empresas en el mundo que ya tienen algún tipo de meta establecida. Más de 500 tienen sus metas aprobadas. Hay un proceso entre que una empresa se compromete y sus metas se aprueban. Normalmente toma 1 año, tal vez 2 años máximo, entre que una cosa y la otra ocurren. Y tenemos pues cerca de 20.5, en español serían billones, millones de dólares cubiertos con estas empresas en más de 50 sectores. Entonces tenemos ya metodologías desarrolladas para cada vez más sectores y pues que les digo, cada vez más empresas uniéndose a esta iniciativa a nivel global. Con todo hay una brecha regional que a nosotros en WRI México y nuestros socios acá en México pues nos tiene un poco preocupados y estamos tratando de cerrar. De todas estas 1,200 empresas, o más de 1,200, creo que ya están más cerca de 1,400 en este momento, solamente hay 51 en América Latina y solamente 10 son empresas mexicanas. Se sumaría Cemex, que se sumó ayer, pero pues hay todavía muy poquitas empresas de capital latinoamericano, capital mexicano, que han establecido este tipo de metas por diversas razones. Nosotros tenemos ahora un proyecto con recursos del gobierno británico, un proyecto de UK Pact, justamente para tratar de cerrar esta brecha. Estamos asociándonos con Profepa, con la Secretaría de Economía y con la Asociación Mexicana de Bancos, con otros socios para tratar de cerrar esta brecha, despertar más interés. Y, por ejemplo, Profepa ha visto que podría haber compatibilidad de las metas basadas en ciencia con sus herramientas de certificación, con la auditoría ambiental, por ejemplo, con los sistemas voluntarios de reporte que tiene Profepa, y tal vez lo que estaríamos buscando con ellos es que se empuje a que objetivos basados en ciencia, este tipo de metas, se establezcan ya como un compromiso, a lo mejor voluntario de entrada, pero después tal vez incluso podríamos pensar en obligatorio ya para algunos sectores, una vez que México como país
establezca sus compromisos climáticos y pues que eso necesariamente se tengan que traducir en metas sectoriales, ¿no? Es lo lógico, digamos, que si hay un compromiso nacional, se traduzca en algún momento en compromisos para diferentes sectores, y ahí es cuando, creo yo, este tipo de herramientas podrían ser de mucha utilidad. Hay muchos corporativos, obviamente, que tienen operaciones en México, tienen objetivos basados en ciencia. Yo me refería a empresas de capital mexicano, empresas reconocidas como mexicanas o latinoamericanas en esos datos que presentaba. Ahora, ¿por qué las empresas se están uniendo? No solamente es por un compromiso con el cambio climático, un compromiso global, con ambiental, digamos, y un sentido de responsabilidad. También hay razones que tienen que ver con objetivos de negocio propiamente, ¿no? Tener una meta climática los puede poner a la vanguardia en algún sector, sabiendo que los mercados se están moviendo hacia allá, ¿no? Si estamos, por ejemplo, dentro de la cadena de suministro de un gran corporativo establecido en Estados Unidos, en Europa, es lógico que en algún momento sus propios objetivos de descarbonización se tengan que reflejar hacia sus cadenas de valor completas. Y ahí es cuando adelantarnos, a lo mejor como empresas, nos pone en una mejor posición. También creemos que las empresas podrían aumentar su competitividad, porque normalmente avanzar hacia la descarbonización implica pues tener procesos más eficientes, ¿no? Usar menos energía, menos recursos para producir el mismo output, ¿no? Digamos. Entonces también los vuelve más competitivos, los adelanta, podría adelantar a las empresas a las normativas, a las políticas que vienen. No dudemos que muchos países estarán moviéndose hacia metas de descarbonización. Ya hay más de 60 países en el mundo que tienen metas de descarbonización, de neutralidad en sus emisiones hacia el 2050, por ejemplo. Casi todos, o hacia el 2040. Entonces, sabiendo que eso viene, obviamente va a reflejarse en algún momento en la normatividad que aplica pues, a todas las empresas que operan en esos países. Y adelantarse, pues creo que les podría traer una ventaja a muchas empresas. Siempre el que llega primero, pues, la ventaja de los que madrugan, como dicen los dichos mexicanos, pues son que los posicionen mejor para cuando esta transición ocurra, ¿no? Y pues esa transición va a ocurrir sí o sí. El movernos, por ejemplo, hacia vehículos eléctricos, pues es algo que va a ocurrir. Entonces, las empresas que son proveedoras en esos sectores, pues obviamente tendrán ventajas si se mueven más rápido que las que no lo hagan, ¿no? Hay muchos beneficios. Estos son datos que hemos recogido encuestando a las empresas con las que trabajamos. Muchas ven que tener objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, de adaptación al cambio climático y este tipo de metas basadas en ciencia, pues marca la innovación, y la innovación es algo muy bueno para las empresas. Las pone también en una mejor situación de resiliencia a los cambios regulatorios, ¿no? A los cambios en la normatividad que puedan venir. Crean también confianza entre los inversionistas. Muchas empresas son públicas, reportan a sus consejos, pero también a las bolsas de valores, a los inversionistas en general. Y pues ahí hay cada vez un sector mayor de inversionistas que también están buscando invertir en empresas que son no solamente buenas generadoras de ganancia, también que son responsables socialmente, que son responsables ambientalmente y con el clima, por muchas razones, a veces por las propias creencias de los inversionistas, pero también porque claramente esas empresas están mejor posicionadas a nivel nacional y global. También hay un tema de reputación. No solo los inversionistas se están moviendo hacia poner su dinero donde hay pues, probada responsabilidad, también los consumidores, sobre todo los consumidores de segmentos más altos, digamos, de mercado, se están moviendo cada vez más hacia adquirir productos que tengan algún tipo de sello, de reconocimiento, de etiqueta
que diga que son productos sustentables. Y creo que ustedes, en el caso de los edificios, seguramente me pueden a mí enseñar y saben mucho mejor que yo lo que está ocurriendo en ese segmento de mercado. Un edificio con una etiqueta LEED o Net Zero o algún tipo de etiqueta ambiental, pues seguramente atraerá consumidores pues, de segmentos de grandes corporativos, de grandes empresas con renombre mundial, que pues, también van a pagar más, entendiblemente, por metro cuadrado de espacio que alquilen o que compren, ¿no? Porque precisamente cumple con esas características que para ellos, por estrategia corporativa, por cualquier otra razón, pues son fundamentales, son ya requeridas, no son opcionales ni siquiera. Y también lo que ya platicábamos, se gana ventaja competitiva, nos decían el 55% de los encuestados que se ganan algunas ventajas competitivas y también se logran ahorros importantes. Pero si ven aquí lo que nos decían los encuestados, la mayor parte, cerca del 80%, el 79%, están hablando de reputación y de marca, ¿no? De que con este tipo de metas, la marca adquiere mayor valor, la marca de una empresa, porque tiene este tipo de reconocimiento y de compromiso con el planeta. Ahora, ¿cómo fijar una meta basada en ciencia? Pues hay una metodología, hay muchos manuales, hay metodologías específicas para diferentes sectores, pero lo primero es, pues, hay tres tipos de metas. Lo primero es establecer una meta de alcance directo, digamos, que tiene que ver con la operación misma de una empresa. Las de alcance 2 tienen ya que ver con la energía que consume la empresa y pues hacer que esa energía sea cada vez más limpia y ahí pues establecen metas, por ejemplo, para que toda la energía sea renovable en un plazo determinado. Y las de alcance 3, que algunas empresas ya se están moviendo para allá, tienen que ver con todas las emisiones indirectas a lo largo de las cadenas de valor. Y aquí es donde les decía que pues cada vez este efecto cascada lo estarán sintiendo pues cada vez más empresas en las cadenas de suministro, cadenas de valor de las grandes empresas, ¿no? Que pues muchas son obviamente oferentes de insumos, de servicios para otras empresas, y cada vez se verá con mayor amplitud que les estarán estableciendo como un requisito para poderles comprar, que también tengan compromisos de reducción de emisiones muy claros, yendo hacia emisiones netas cero, incluso en plazos establecidos, porque esas son las metas que ellas mismas, las grandes empresas que les compran, que consumen de ustedes, estarán demandando. Hay rutas para grandes compañías, pero también para pequeños y medianos negocios. Y por aquí están las ligas, pero con mucho gusto por ahí están mis datos también y la página de WRI. Ahí encontrarán mucha más información sobre esta iniciativa. Nuestros socios estarán encantados de platicar con ustedes, nosotros igual. Si tienen interés o quieren que les platiquemos con más detalle ustedes o a sus colegas de las empresas que están o otras empresas, tenemos la oferta de algunos seminarios. Todo esto obviamente es gratuito, nosotros no cobramos por nada de esto. Las empresas que se inscriben tienen por ahí un costo, pero es solamente para mantener las plataformas, pero es un costo relativamente bajo para las empresas que ya se inscriban en esta plataforma, en esta herramienta. Lo primero es, normalmente firman una carta de compromiso, de ambición climática, y luego de eso, pues ya con un acompañamiento de los socios que estamos en esto, van estableciendo, pues lo segundo es lo más importante, cómo lograr la meta. No es solamente decir, tengo ganas, quisiera comprometerme. Pues creo que importante y más que eso es saber que lo pueden hacer y qué tendrían que hacer para lograrlo, ¿no? Y es ahí donde a veces se requiere mayor apoyo, mayor acompañamiento. Yo solamente para mencionar qué está pasando ahorita a escala global, el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, está tan claramente comprometido con esto de las metas del sector privado que ahora solamente empresas que las tienen pueden participar en la COP26, por ejemplo, que es la siguiente conferencia de las partes, la cumbre climática que va a tener lugar
a fines de año en Reino Unido, en Glasgow. El gobierno de Japón ya estableció como objetivo oficial tener 100 empresas nacionales con objetivos basados en ciencia para 2020 y ya está logrando para marzo de 2021. Está muy cerca, obviamente 2020 fue un año complicado, muchas de estas cosas no se lograron por el tema de la pandemia, pero logró que Japón, que ya 95 empresas hayan establecido este tipo de objetivos, y los tiene establecidos ya Japón muy cerca de las normas y a lo mejor hacia ahí es hacia donde se está moviendo el mundo. Me voy muy rápido en esta segunda tendencia, en esta segunda propuesta que tiene que ver con eficiencia energética, sabiendo además que ustedes pues, saben muchísimo más del tema de lo que sé yo, e incluso que sabemos nuestros colegas en sociedad civil, porque ustedes están en campo haciendo las cosas. Pero solamente mencionar que eficiencia energética es una de las tecnologías, herramientas, de las alternativas que tenemos para lograr las metas climáticas y muchas otras metas que tienen que ver con aspiraciones también ambientales, sociales y económicas de las empresas de costo más bajo, y a veces se olvidan las opciones de eficiencia energética por muchas razones. Los edificios pues, son grandes consumidores de energía y por lo tanto generadores de gases de efecto invernadero. Un tercio de las emisiones provienen de edificaciones de algún tipo. En México consumen alrededor de 18% de la energía y generan cerca del 12% de las emisiones. Y además los edificios pues, tienen una vida útil muy alta, ¿no? Tal vez en otros países no tanta como en países en desarrollo, pero pues acá puede ser que 50 años o más estemos de alguna manera casados con un edificio. Si se hizo bien, pues qué bueno. Si no se hizo bien, pues ya nos quedamos atados a un activo muy importante por muchos años, a menos que hagamos una rehabilitación que a veces es muy costosa. Es mejor hacerlo bien desde el principio, ¿no? Desde que se construye. Esto es como pinta la eficiencia en edificaciones a nivel global. Aquí estamos hablando del potencial de reducción de emisiones que tiene a bajo costo y vemos que son las que más, donde estarían las opciones pues, de mayor potencial. Aquí estamos hablando de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente y en edificaciones es donde está, pues, se puede lograr de manera más costo efectiva que en cualquier otro sector de los que se están aquí analizando, más que en transporte, más que en industria, más que incluso que en energía, pensando en renovables, ¿no? Este es el caso de ciudades, y aquí estamos viendo también de nueva cuenta cómo edificaciones residenciales y comerciales es donde está el mayor potencial, son las que están hasta arriba, las de morado y azul claro, pero aquí hay una parte sombreada, que es la que se lograría si es que el sector de generación de electricidad, de generación de energía, se vuelve también renovable, más sustentable, más verde. De otra manera, pues no se logra todo el potencial, porque obviamente, pues sí, podemos mejorar mucho la eficiencia, electrificar buena parte de nuestros procesos, pero si la energía sigue proviniendo de combustóleo, de carbón, incluso de gas, pues no será tanto lo que logremos en reducción de emisiones como si esa energía pues viene de fuentes solares o eólicas. Nosotros tenemos un acelerador para eficiencia energética en edificaciones. Sobre todo estamos trabajando con gobiernos. Estos son con los que estamos trabajando en el mundo. 25 están ubicados en América Latina de estos gobiernos con quienes estamos trabajando. Son 55 entidades, gobiernos municipales y estatales, sobre todo. He tenido esta iniciativa buena aceptación en México y en América Latina. Tenemos trabajo con estas entidades gubernamentales y muchas de ellas se están moviendo porque es a lo que se comprometen al ser parte de esta iniciativa de eficiencia energética en edificaciones. Le llamamos BEA, Building Efficiency Accelerator. Es uno de los aceleradores de transición energética dentro de Naciones Unidas, de la iniciativa Sustainable Energy for All. Y ahí a lo que se comprometen estas entidades, ciudades o estados es a establecer una política. Normalmente son reglamentos de construcción, normas para las edificaciones
También algunos han establecido programas piloto, incluida la Ciudad de México, por ejemplo, que hizo un piloto para edificios públicos, y también se comprometen, perdón, a monitorear y comunicar los logros que están teniendo. Esto es lo que han estado haciendo, sobre todo estándares y códigos de construcción. Algunas tienen metas de ahorro, otras están estableciendo algún tipo de certificaciones, incentivos voluntarios. Nosotros tenemos un incentivo ahora que se llama Reto de Edificios Eficientes, que desarrollamos con Ciudad de México y con Sonora. Y ahí tenemos pues, más de 20 empresas inscritas en Ciudad de México, por ejemplo, que se comprometen a reducir sus consumos energéticos en un cierto porcentaje en el primer año y luego más en el segundo y así. Y a cambio de eso, pues tienen un reconocimiento, son parte de una red de aprendizaje, en fin, hay muchos tipos de cosas que se están haciendo. Ahora, si ya hablamos de lo que viene, que es movernos hacia cero emisiones, cero energía en los edificios, pues hay muchas opciones tecnológicas disponibles. Yo aquí mejor ni me meto al detalle porque seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero pues hay muchas que tienen que ver con cambios tecnológicos y hay otras que tienen que ver también o van acompañadas necesariamente de cambios de comportamiento también, de que los operadores y quienes residen en los edificios pues hagan algunos cambios en sus conductas para potenciar estos posibles ahorros que se pueden lograr con lo que nos puede dar la tecnología. Mucho tiene que ver con cosas que están afuera del edificio, ¿no? De dónde viene la energía. Y es una cuestión importante que también tendrán que irse resolviendo conforme se vaya avanzando en este tipo de metas de net zero para edificaciones. Muchos nos dicen que no se puede o que es muy difícil en países en desarrollo. Estas son las cosas que habría que hacer en México, en concreto, para avanzar hacia net zero buildings. Sabemos que haya algún piloto, algún proyecto demostrativo más que piloto en Monterrey. Hay también algunas cosas haciéndose en Mérida, que son, pues en ambos casos, climas extremos. Entonces, si se puede ahí, pues seguramente se puede en cualquier parte. Pero hay cosas que hay que todavía tratar de resolver, ¿no? La primera, los subsidios gubernamentales, pues no ayudan mucho. La energía a veces es muy barata y vuelve poco competitivas algunas de estas tecnologías, ¿no? Es difícil a veces usar los ahorros en los subsidios y etiquetarlos para mejorarse en eficiencia. Por cuestiones de nuestras leyes, pues a ver, lo que se ahorra se va a las bolsas de Hacienda, por ejemplo. Si hay un programa para ahorro de energía en escuelas, por ejemplo, nosotros quisiéramos que ese ahorro se dedicara a hacer otras mejoras en las escuelas, ¿no? En eficiencia energética o de otro tipo. Y a veces es difícil porque pues eso es difícil que se etiqueten recursos por nuestras leyes fiscales. Y hay que ampliar la adopción de códigos también. Hay una normatividad en temas de eficiencia energética pues muy amplia en México, pero sobre todo se ha enfocado en aparatos, en electrodomésticos y poco en conservación de energía, aunque hay un par de normas por ahí a nivel de edificios completos. Y otras barreras por aquí, financiamiento es una barrera importante, asistencia técnica. Nosotros encontramos, ahora que estamos trabajando en esto del reto de edificios eficientes, que mucho es desconocimiento a veces de las empresas sobre las opciones que tienen para eficientar su uso de energía y también para acceder a energía renovable. Hace falta incentivos también para energía solar, por ejemplo, in situ. En México hay muchas barreras. Quien quiere poner paneles solares en su casa o en su empresa, pues se enfrenta con sistemas burocráticos muy tortuosos, barreras de todo tipo que hacen que a veces la gente desista de esas intenciones, ¿no? Y falta también abrir mercados fuera de sitio. Nosotros estamos trabajando con un acelerador adicional al de eficiencia, que es para energía limpia, trabajando con ANPIP. Yo veía que es uno de sus socios. Con ANPIP hemos estado trabajando para evaluar qué opciones tienen los parques industriales y sus usuarios para acceder a energía renovable, ya sea que la compren de un suministrador calificado, de un inversionista que pueda poner pues, una instalación, un parque por ahí,
solamente para suministrarles a ustedes, o que la instalen en sus techos. Y pues son opciones muy atractivas económicamente. Muchas de estas inversiones se pagan en 3 años, en 4 años. Hemos trabajado con muchos socios aquí en México, con hospitales, con tiendas departamentales, para ver que se pueda acceder, incluso con las reglas de mercado que tenemos ya ahorita establecidas. Y hay barreras, claramente, pero creo que hay también un atractivo económico importante. Con eso termino y pues espero haber dejado espacio para algunas preguntas. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede poner en el chat. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. La plática fue muy interesante. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Estamos a la orden, por ahí están nuestros datos, nuestra página. Si hay alguna cosa en la que podamos ser de apoyo, pues hay un grupo de expertos, no solamente en temas de energía, también tenemos gente trabajando en temas de bosques, de agua, de calidad del aire, de movilidad, que también creo que es un tema importante para las empresas, de desarrollo urbano, en fin, todas las agendas que yo comentaba, y estamos ahí de veras a la orden para cualquier cosa. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Tenemos un comentario que dice: excelente presentación y sería fantástico crear eco e ir involucrando más a gobiernos y a la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Daniel, por la pregunta. Sí, de acuerdo, nosotros trabajamos muchísimo, pero siempre es poco lo que hacemos, ¿no? Desde sociedad civil, porque hay ahí un rol para todos, pero sí, definitivamente sin el gobierno, los gobiernos, la sociedad, pues no se logran los cambios que hacen falta. Pues hay que revolucionar en la manera en que producimos, pero también la manera en que consumimos, ¿no? Entonces eso sí requiere pues cambiar nuestro switch, y ahí sí que hay que hacer mucho trabajo con la gente, ¿no? Con la sociedad en general. Tengo otra pregunta. Entiendo que es muy baja aún la participación de las empresas en México para el tema de objetivos de reducción basados en ciencia. ¿Dónde podemos obtener qué tipo de objetivos podemos aplicar? Yo por ahí en la presentación tenía los datos, pero están en nuestras páginas de WRI, de WWF, de CDP y de Global Compact de Naciones Unidas. Pero no sé qué sea más fácil. Si quieren contactarse conmigo, yo les doy los datos. Tenemos ahora un proyecto que justamente lo que busca es traer a más empresas, y hemos tenido ya algunos seminarios. En el último tuvimos, creo que eran más de 100 empresas, Profepa, entidades del gobierno también, platicando sobre este tema. Pero si, no sé si a través de ustedes, de email, yo pueda pasarles los datos y por ahí hacemos contacto. ¿Podría poner sus datos nuevamente, por favor, en la pantalla? Seguro que sí. Y tengo otra pregunta. Gracias por la plática, muy ilustrativa. ¿Cuáles serían las 3 acciones que usted recomendaría a nuestro gobierno para lograr reducir los GEI en México? Pues, hijo, yo creo que establecer, si me limitan a 3 es poco, pero yo creo que mantener el compromiso es uno. Yo creo que el liderazgo es muy importante, sobre todo si estamos hablando de un gobierno nacional. Y se ha perdido un poco. Creo que México llegó a tener liderazgo en las negociaciones internacionales, por ejemplo, con la COP que hicimos en Cancún, con las posiciones progresistas que llegó a tener. México era un puente
entre países desarrollados y países en desarrollo. Y creo que con este gobierno se ha perdido. Si oímos, por ejemplo, las conferencias del presidente y tratamos de buscar cuando haya hablado de cambio climático, yo no creo que tengamos más de 10 minutos en total de 3 años de conferencias, ¿no? Ha sido muy poco lo que se ha dado relevancia a este tema y es un tema muy importante. Para Estados Unidos, con Biden, por ejemplo, ahora es un tema de seguridad nacional y así lo entendieron, ¿no? No es un tema ambiental en absoluto y pusieron a John Kerry como encargado del tema, alguien con un peso político muy grande en una posición y con un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional. Yo creo que hay que entender que el tema es para eso, ¿no? Para ese nivel de interés y de atención. Y hasta ahora pues ha tenido muy poca atención. Yo creo que por ahí hay mucho que hacer y desprendido de eso tal vez pues tener metas claras, ¿no? De hacia dónde vamos en términos de reducción de emisiones. Vamos hacia la descarbonización. En serio, pues hay que hacer cosas, programas, planes, inversiones para movernos hacia eso. En energía limpia, que está buena parte de las emisiones de México, claramente hay que invertir mucho en mantener renovables, en aumentar la generación con fuentes limpias, pues porque ahí está en México más del 60% de las emisiones tienen que ver con energía. En transporte, pues una buena parte también, y ahí hay que movernos hacia transporte sustentable, pero también cómodo, confiable, eficiente, pues para que la gente se sienta bien dejando el carro y usándolo, el transporte público, por ejemplo. Hacia la electrificación también, con políticas claras. Creo que el mundo va hacia eso, y si México no tiene una política industrial clara para incentivar la transición hacia la electrificación del transporte, a lo mejor nos vamos a quedar atrás, ¿no? Y México pues tiene una economía que depende también de la industria automotriz en buena medida, ¿no? Por ahí habría cosas que hacer. Y las que se nos ocurran, eficiencia energética, pues también muy abajo en las prioridades. Creo que hay mucho que hacer ahí también. Tenemos una última pregunta. ¿Qué sucedería si no todos los países se alinean al cuidado del planeta? ¿Hay algún organismo internacional que regule esto? Pues no lo hay. Los acuerdos internacionales generalmente son de buena fe y los ambientales pues todavía más. No hay una policía que esté regulando qué pasa si se cumple o no se cumple, ni premiando ni tampoco castigando a nadie. Lo que sí hay es un marco internacional que tiene muchas piezas y hay piezas que dependen de que otras se muevan. Y a eso a lo que voy es, si México se compromete a reducir sus emisiones en un cierto porcentaje y no lo cumple, a lo mejor hay otra pieza que se llama apoyo internacional en financiamiento o en transferencia de tecnología o en capacitación. Si México no está haciendo nada es un ejemplo, yo no digo que no ocurra, pero si México o algún país no está haciendo lo suficiente para mover su máquina a reducir emisiones, a lo mejor no va a haber el suficiente apoyo internacional en financiamiento, por ejemplo. Eso es lo que puede ocurrir, pero no hay una policía, digamos, que esté castigando si no hay cumplimiento. Y esto ocurre en el contexto internacional de muchas maneras, ¿no? Siempre se castiga el incumplimiento de otras maneras, ¿no? Con un veto en temas comerciales, por ejemplo, que a veces no tiene nada que ver con lo climático, con lo ambiental, o con derechos humanos, por ejemplo, que es otro donde vemos muy claramente si un país no cumple en temas de derechos humanos, cómo vienen los castigos internacionales por temas, por ejemplo, comerciales, ¿no? Por el lado del comercio. Por ahí podría verse este tipo de castigo, de alguna manera. Tenemos un comentario. Estoy de acuerdo con usted de que el cambio climático es relevante y muy necesario, pero me apena mucho que nuestro gobierno de México no vaya de acuerdo con lo que dice, ya que tenemos ejemplos muy claros que van en sentido contrario, como Dos Bocas, Tren Maya y el apoyo de generación de electricidad basada en combustibles fósiles. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros vemos una incoherencia también. No es algo solamente de este gobierno, lamentablemente ocurre en muchos gobiernos en todas partes del mundo, entre lo que se dice el discurso
y la acción, ¿no? Digamos, el gobierno de México sigue siendo en temas climáticos progresista en el discurso, pero vemos estas acciones que pues están yendo un poco en contra. Y sí, pues, la generación de electricidad sucia, construir una refinería. Nosotros pues hemos sido muy abiertos acerca de que no nos parece que haga sentido ambiental, pero ni siquiera nos parece que haga sentido económico. Entonces, pues no entendemos con estos criterios más bien políticos y de autosuficiencia energética que pues no deberían ser los más relevantes en este momento, ¿no? A estas alturas del partido, pues invirtiendo recursos en una refinería cuando a lo que el mundo está yendo es hacia dejar de usar combustibles fósiles, ¿no? Y hacia allá deberíamos estar pensando hoy también. Excelente, doctor. Bueno, pues en el chat está el correo del doctor Flores y nuevamente agradecemos su participación, doctor, y la alianza con el GRI México. Muy buena ponencia. Muchísimas gracias por parte del IMEI BOMA México. Gracias, Alejandra, y gracias a ustedes. Encantado, Arlet, también. Y gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias. Buen día. Que tengan buen día.